Orgullosamente Caribe. Una mirada global a los temas que son tendencia en nuestra región. Conduce Isa Severiche. Orgullosamente Caribe. Van a meter el centro. Ahí está, cabeceando. ¡Jerry! Como lo dice nuestro recordado Joe, hoy en Orgullosamente Caribe, desde el Pacífico colombiano, recibimos a Luis Francisco Paché Andrade, una joya del periodismo deportivo, quien hoy nos compartirá todas sus facetas como empresario, como familia y también como líder del deporte en nuestro país. Démosle la bienvenida a Paché y a todas esas grandes historias que tiene por contarnos hoy en Orgullosamente Caribe. Hola Isa, un saludo con un abrazo cordialísimo para todas las personas que no solo hacen parte del programa, sino a quienes nos ven, quienes nos escuchan. Este es un espacio de emprendimiento, Paché. Nosotros aquí hablamos sobre todo lo que tiene que ver con este sector emergente, no solo lo reciente, sino todo lo que has hecho en tu vida, y sería una oportunidad importante para nosotros conocer quién es Paché. ¿Cómo comenzó Paché en toda esta escena de la música, de la política, de la radio en Colombia? Saquemos el tema de la política y dediquémonos al tema de la comunicación y de la música, porque si tuve en algún momento el error de haber intentado hacer algo por el deporte a través de la política, la verdad es que fue una muy mala pasada. En el tema del deporte y de la música son razones muy normales, muy naturales, muy básicas para un hombre que es nacido en el Pacífico, donde han salido grandes deportistas y que de alguna manera tiene también en sus antecedentes las aptitudes musicales, pues aflora desde muy pequeño, desde muy niño, estas intenciones, para llamarle de alguna manera, porque no siempre los resultados son los mejores, pero esas intenciones, por supuesto, hay que focalizarlas y aplicarlas, y fue lo que yo hice no solo como estudiante, sino como profesional de las comunicaciones. Iniciamos esta conversación hablando de que la política, fue una pasada que no te dejó un buen resultado, o fue un ejercicio que quizá no quisiste haber iniciado, pero de todo se aprende en la vida, y sabes que los emprendedores como nosotros hemos tenido que transitar diferentes caminos para al final encontrar para el que nacimos, ese en el que de verdad podemos producirle a las personas que nos rodean éxito, crecimiento y también el propio. Sin duda, pero el tema de la práctica política en Colombia no es lo adecuado para una persona que tiene la formación que tengo yo. Entonces fue un error, fue un paso en falso que por fortuna fue muy sutil, fue muy rápido, y aquí estamos pensando de otra manera, con mucha más razón. Una voz referente del deporte en el país. Paché Andrade, es famoso por esas narrativas en los partidos más destacados de Colombia. Me gustaría que nos comentaras cómo ha sido tu experiencia, qué tanto aprendizaje has podido adquirir. Sí, son un poco más de 50 años incluso. Yo soy un hombre que puedo considerarme de un adulto bastante mayor, y en el periodismo con mucho más razón. Yo debo estar cumpliendo poco más de 50 años metido en esto de los medios de comunicación, y de ahí sí ha estado mi felicidad, porque he podido hacer muchas cosas, he podido poner en práctica muchas de las razones por las que me metí a esto, y después de haber estado en 18 campeonatos del mundo entre mayores y menores, de haber estado en muchas Copas Américas, en muchas Copa Libertadores y en muchos eventos internacionales por doquier en varios continentes, pues uno no solo logra consolidarse como profesional que es de las comunicaciones, sino aprender de todas y cada una de las latitudes que tiene el mundo, donde el periodismo o la forma de hacer periodismo no es tan parecida. Y eso ha sido de alguna manera un claro enriquecimiento de lo que he podido dar yo como comunicador natural. Coloquemos ejemplos inmediatamente. 18 mundiales. ¿Qué has aprendido de cada uno de ellos? 18 mundiales que son algo así como la parte cimera de lo que la gente quiere hacer cuando se dedica al fútbol. ¿Cuál ha sido tu mayor experiencia?
Bueno, muchas. Desde el primer mundial hasta el último. Estuve en el Mundial de Rusia, fue el último que tuve en presencia. En este último mundial, que fue el que acaba de realizarse en Qatar, estuve haciendo un trabajo muy especial de periodismo. Pero ¿qué es lo que nosotros pudiéramos encontrar? Yo digo, no las diferencias, sino los parecidos, o las cosas que hacen que el deporte sea de verdad un medio muy importante para el desarrollo de los pueblos. La transversalidad del deporte, lo que significa el deporte para la salud, lo que significa para la educación, lo que significa para la alegría, la unificación que produce en todas y cada una de las personas, sean del estrato que sea. Entonces, de alguna manera, era lo que cuando toqué el tema político, lo que me movía a tratar de conseguir incentivar la práctica del deporte como el elemento claramente más reivindicatorio que yo conozco. Entonces, ustedes en el Caribe, nosotros en el Pacífico y cualquiera en cualquier lugar de Colombia sabe que la práctica del deporte es una bendición que no hemos entendido definitivamente, aunque se haya evolucionado y hoy el pensamiento de los políticos o de las personas que tienen que ver con la administración del Estado lo entiendan de otra manera. En estos mundiales a los que has tenido, digamos, el beneficio, la oportunidad de estar representándonos, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje y quizá anécdotas que se te hayan presentado de una u otra forma durante alguna transmisión? ¿Qué significa el deporte? ¿Qué significa el fútbol? Porque yo no hablo del fútbol en sí, hablo del deporte. Dentro de los pueblos, la alegría que produce, el desarrollo en la organización de los torneos. Y anécdotas millones. La alegría de poder cantar un gol, por ejemplo, en Mundial de 1990, cuando perdíamos contra Alemania, y Colombia, que había jugado mejor que Alemania, perdía el partido, y este pueblo explotó entendiendo esa palabra de la mejor manera posible. Explotó de alegría al encontrarse que Freddy Rincón hace un gol sobre los últimos segundos del partido y consigue un empate que para la época significaba muchísimo, porque además de que Alemania era el favorito, fue el que quedó campeón finalmente. ¿Cómo te preparas para cada encuentro? Normalmente no hago nada, no tomo nada especial, hago ejercicio de la voz, que me parece que es sí necesario, pero de todas maneras los nervios siempre van a estar. Cada que hay un evento o hay un partido de fútbol, por muy elemental que sea, siempre hay una expectativa que claramente se expresa a través de las sensaciones que uno tiene. Pero eso es bueno. Yo digo que el día que yo ya no tenga esas sensaciones, pues no volveré a transmitir, porque ya aparentemente no existe el nerviosismo propio de quienes hacemos este trabajo. ¿Cómo haces para mantener ese acento neutro? Bueno, no sé, el acento neutro tiene que ver también con los lugares donde he vivido. Yo salí en el año 68 cuando me gradué de bachiller para estudiar locución. Posteriormente estudié en Antioquia Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Antioquia, y he estado en cientos de países, muchos por los eventos que he cubierto, y entonces se va neutralizando un poquito, pero algo debo tener de mi origen tumaqueño, ¿no es cierto? Porque no tengo ni el antioqueño, ni el bogotano, ni el caleño. Cuéntanos sobre tu faceta como empresario. Mi faceta como empresario, allí tiene que ver mucho la música. Yo he sido productor de música y la verdad es que es un hobby que yo convertí en empresa, porque yo soy un musicómano, yo tengo la sensibilidad musical que se requiere y un poquito la afición y la porfía, porque para hacer este tipo de cosas se necesitan algo de necedades para poder insistir en algo que más que dinero me producía felicidad. Y entonces logramos hacer algunas cosas con muy buenos resultados desde el punto de vista musical. Y eso es parecido al tema del periodismo. Yo digo que yo me metí en unas profesiones en las que se necesita más ganas, más fe que interés económico. Y bueno, ¿qué pudiera decir? Muy contento de poderlo lograr. Por supuesto, esto mete a la familia dentro de las cosas. Yo tengo 2 hijos que son cantantes profesionales. El uno en este instante está en Europa. El otro fue durante muchos años el cantante del grupo Galé. Y de alguna manera se convirtió en una actividad familiar
con los resultados que ya algunos conocen. Referente al tema de la locución, me llama mucho la atención saber cómo hiciste para mantenerte vigente durante la temporada de la pandemia. Tú sabes que para todos fue un reto la llegada del COVID-19 y nos llevó a migrar a diferentes plataformas. Por eso nosotros hoy estamos aquí desde este podcast buscando nuevos espacios informativos. ¿Cómo lo lograste tú? A través de estas plataformas precisamente. Y anoche acabo de narrar el partido entre Millonarios y el equipo argentino Defensa y Justicia, viendo la televisión y transmitiendo a través de una aplicación. Entonces yo creo que en muy buena hora apareció este salto tecnológico que nos permite hacer presencia desde cualquier lugar. Y en la pandemia eso es lo que hice, y creo que de todas maneras se produjo un nuevo orden, porque hay gente que todavía sigue trabajando desde las plataformas o sigue trabajando con el uso de las aplicaciones. Aquí estamos nosotros, ustedes grabando este podcast y yo comentando con toda la tranquilidad del mundo. Esto antes hubiera sido perfectamente imposible. Es decir, que coincidió la pandemia con el adelanto tecnológico. Coincidió en buena hora nos ha permitido tenernos vigentes y seguir llegando a diferentes latitudes, como tú lo mencionas. Me llama mucho la atención, Pache, tu serenidad, tu tranquilidad, tu elocuencia y sobre todo, ahora que hablábamos tu tema como empresario y de tu paso por los restaurantes, sé también que estuviste en Argentina locutando en una cadena radial. ¿Cómo te fue con los gauchos? Muy bien, muy bien. No me fue tan bien, es decir, con la gente, con el medio muy bien. No fue tan bien con la economía porque llegué en un momento que no fue el mejor. Recuérdense que en Argentina cada cuanto se produce una hiperinflación y a mí me tocó una etapa en la que la gente se acostaba rica y amanecía pobre. Entonces tuve que volverme, pero por lo demás bien. Fue una experiencia riquísima, lindísima. Un hombre de Colombia, un hombre afro, y conocer tantas cosas o transmitir tantas cosas, utilizar tantos términos que para ellos fueron exóticos y que todavía permanecen. Yo les enseñé, por ejemplo, a decir chévere. Hoy los argentinos dicen chévere como si fuera una palabra de su trayectoria. Ahora mencionaste el término afrocolombiano. Fíjate que hay tantos talentazos en Colombia, afrodescendientes, por ejemplo, como nuestro Edgar Perea. Yo soy de su casa. Cuando estudié locución en Barranquilla, soy barranquillera, y mis primeras prácticas fueron con Edgar Perea. ¿Qué tal fue tu experiencia con él? Edgar era un hermano, una especie de hermano mayor, una persona por la que no solo yo sentía una tremenda amistad, sino una decidida admiración. Edgar es así un monstruo dentro de la actividad periodística y de medios en Colombia. Edgar hizo cosas que de repente los barranquilleros no han sabido agradecer. El solo hecho de que existe el Estadio Metropolitano, que la Selección Colombia produzca casi que 100.000 millones de pesos al día cada que visita para jugar las eliminatorias. Eso es un acto o esos son eventos que solo fueron posibles por la actividad o la posición de un activista decidido con su región, con su ciudad, como fue Edgar Perea. A mí me parece que no se le ha pagado, por lo menos en el recuerdo, a este hombre que, vuelvo y repito, es un monstruo. Francisco Maturana. Tengo algo que ver con la llegada de él a la Selección Colombia y creo que... Echa el cuento completo, Pache, así no puede ser. Sí. Échame el cuento completo. ¿Cómo así que tuviste algo que ver? ¿Qué hiciste? ¿Cómo se vio todo? Sí, yo asistí a un evento preolímpico que se realizó, venía precisamente de la radio argentina, y vi que el fútbol que estaba expresando ese equipo, a ver si recuerdo el año, eso fue año 87. Era más o menos lo que nosotros pensaríamos que era la forma de sentir el fútbol en Colombia. Yo convencí a otros colegas que estaban conmigo de que a su vez convenciéramos al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol de la época, que era don León Londoño, de que nombrara a Maturana como técnico de la selección nacional de mayores. El técnico nombrado se llamaba Jaime Silva, que me perdone, ya Jaime está en otra dimensión, pero nosotros creíamos que estábamos haciendo lo debido y lo convencimos a don León Londoño de que nombrara a Maturana, y Maturana se convirtió en el gran suceso de todo el recorrido que ha tenido el fútbol colombiano internacionalmente hablando. ¿Todavía tienen alguna relación? Con Pacho sí. Bueno, habíamos
habíamos tenido muy buenas relaciones porque estudiamos en la misma universidad. Él estudiaba odontología en la Universidad de Antioquia y yo estudiaba periodismo. En la misma época en la que estaba también Álvaro Uribe, que fue paralela de otro estudiante con nosotros. Ok. Y bueno, la vida lo llevó por caminos diferentes, pero los has vuelto a cruzar. ¿Recientemente te has visto con él? Sí, pues no recurrentemente, pero sí nos encontramos el año pasado. Estuvimos conversando, nos encontramos en un aeropuerto y siempre que nos encontramos lo hacemos con mucha cercanía, con hermandad, porque yo le decía tía a la mamá de Pacho. Devolviéndonos un poco a Edgar Perea, recuérdanos algunas anécdotas que hayas vivido con él y de repente algunas conversaciones en las que hayan hablado de eso que tú mencionas, de ese impulso que él le dio a nuestra ciudad a través del deporte. Yo no sé si la gente de Barranquilla sabe que cuando el director de Coldeportes, Julio Nieto Bernal, llevó la maqueta de lo que iba a ser el Estadio Metropolitano, que sería un estadio de 32,000 personas. Edgar Perea, que había sido invitado a la reunión, le dijo: Julio, te toca devolverte con tu maqueta para Bogotá porque nosotros necesitamos un estadio de más de 50,000 personas. Y empezó a promover el hecho de tener un estadio que es el que tiene Barranquilla ahora. Eso solo era posible con la gran potencia que significaba escuchar a Edgar Perea. Por ejemplo, muchas de las cosas cuando salíamos al exterior yo le ayudaba a comprar todas esas camisas de pintas especiales porque nosotros nos reíamos por lo que la gente pudiera pensar. Yo decía, bueno, vamos a ir a buscar la ropa de la vibración del deporte, que era como él presentaba las noticias de los deportes en televisión. Yo me reía mucho al verlo y teníamos una complicidad muy especial, Edgar y yo. Siempre andábamos juntos cuando salíamos en las transmisiones internacionales. ¿Y qué te quedó de esa amistad? ¿Qué sientes que de repente te haya dejado como legado? Muchísimo, sobre todo la forma tan decidida como él encara y enfrenta las cosas que piensa. A veces equivocado, por supuesto, porque uno no siempre tiene la razón. Pero es muy válido que era una persona muy sincera a la hora de plantear y lo hacía siempre con la buena fe de sus convencimientos. Edgar es una persona para estudiar. Edgar es una persona para estudiar porque él produjo a través del micrófono una revolución que se quedó no solo como estilo en Barranquilla, sino como una forma de entender las cosas a la hora de cubrir los deportes en el país. Se inventó cosas como Junior, tu papá. Yo oigo que todo el mundo dice ahora Junior, tu papá, y esas son cosas que solo se le ocurrían a Edgar porque a nadie más en el mundo se le pueden ocurrir cosas como un rótulo tan especial como este. Tenía que ver mucho con su personalidad también, una personalidad bastante elocuente, fuerte, líder, un liderazgo nato. A Barranquilla le hacía falta una voz así y tuvimos la bendición, por llamarlo de alguna forma, de contar con un talento como el de él. Y mira, no hay otro. O sea, no ha habido un reemplazo de ese vacío que él dejó, no solo en el tema de medios, sino del liderazgo de ciudad. Yo creo que el tema de Edgar es un tema indiscutible. Es decir, saber explicarlo, querer explicarlo es una cosa que no es necesaria. De ese tipo de líderes o de ese tipo de personajes como Edgar nacen muy poco. Infortunadamente él no tuvo la suerte en la política que yo hubiera querido personalmente por mi admiración y por mi cercanía que él hubiera tenido, porque precisamente la política es veleidosa y porque los que son amigos hoy no lo son mañana y porque todas estas cosas que producen entrampamiento y que producen resultados no afectuosos hacen parte de la práctica política en Colombia. Coméntanos sobre Jaime Ortiz Alvear. Yo digo que yo tuve que ver mucho con convertir a Jaime Ortiz Alvear en salsero. Jaime era un hombre supremamente talentoso, de una mente maravillosa, capaz de crear condiciones de comunicaciones muy especiales, pero en lo que nos unía decididamente y nos ganábamos unos tragos y unas horas era la música. Él era un salsero casi que conmovido y entonces cada que salía yo al exterior buscaba discos y cosas para traerles y los compartíamos y disfrutábamos de la amistad porque se trata de eso, de la misma manera que en la relación o en la cercanía con Edgar nos disfrutábamos recíprocamente, con Jaime también pasaba lo mismo. Tu sello discográfico se llama AAA Record y a veces produzco cosas. Bueno, es que yo me he dedicado en la vida a las cosas que más me gustan. Yo creo que si pudiéramos llamar acierto en la decisión
ha sido un acierto. A mí me gusta cocinar y cocino. Me gusta cocinar la comida del Pacífico y tengo un restaurante. Me gustan las comunicaciones y soy un comunicador. ¿Por qué me gusta la radio? Porque me gusta el sonido. Lo otro es producir música. Entonces, entre la cocina, la comunicación y la música ha pasado mi vida decididamente con felicidad. Y eso es lo que yo he compartido con la gente con la que me relaciono, que no son muchas personas, porque uno en la vida pues tiene muchas personas que uno conoce, pero amigos son cercanos, son muy pocos. Usted ha tocado, debe haberlo investigado y me gusta que esto haya pasado. Ha tocado 2 nombres de 2 personas que yo recuerdo todos los días, porque de Edgar y de Jaime me acuerdo todos los días, porque fueron amigos entrañables y amigos irrepetibles dentro de mi vida. Estaba leyendo sobre la vena artística que tienen tus hijos y quiero saber si ellos lo heredaron de ti o es un tema aislado. No sé, yo digo que de las cosas en las que la gente decididamente refleja la música. La música no es una cuestión que se da en todas las personas, aunque esto no nos hace excepcionales, pero sí tiene que ver con la herencia. Yo la tengo y mis hijos la han heredado también. ¿Y cómo te fue en el Factor X? Me fue muy bien, yo digo que me fue muy bien, no podía ganar, eso lo sabía yo oportunamente. En el momento, pudiéramos decir en la semifinal, en el acto previo a la final, según las mediciones, yo fui prácticamente un récord en cuanto a votación en el país, pero yo que se pensaba otra cosa. La verdad es que yo como no tenía la intención ni de seguir cantando, ni de pertenecer a ninguna empresa que no fuera mi propia empresa, pues yo sabía que otra persona podría ganar. ¿Cómo ves el sector de las comunicaciones hoy? ¿Cómo ves con la llegada de la digitalización? ¿Cómo ves estos nuevos talentos que se están apostando hacia esa área? Los medios tradicionales, toda esta revolución industrial, ¿cómo la estás viendo? Ha sido conveniente desde un punto de vista y ha sido inconveniente desde otro punto de vista. Me parece que desde un punto de vista estamos encontrando comunicadores muy talentosos, incluso dejando aparte los comunicadores que han estudiado la comunicación, porque hay influencers o hay gente que se dedica a esto sin ser comunicadores, incluso sin la responsabilidad de ser comunicadores. Y desde ese punto de vista es conveniente escuchar otras cosas, pero lo inconveniente es que no se preparan para ser periodistas y nos hemos aperezado. Hay gente que todo cree entenderlo y encontrarlo dentro de Google, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces hace falta la actividad del investigador, hace falta la actividad de la persona que tiene que ser reportero, porque para ser un buen comunicador se necesita la reportería. Y hemos venido perdiendo, y esto ha precarizado también la actividad de la comunicación. Hay miles de comunicadores ahora que no tienen trabajo, porque ahora lo hace cualquiera desde cualquier medio, aunque esto estaba previsto hace muchísimos años. Un siglo Marshall McLuhan dijo que el mundo se convertiría desde el punto de vista de la comunicación en una idea global, y eso son. ¿Cuál es el top 5 tuyo de las voces más destacadas en el país? No, yo no juego mucho a eso. Porque uno casi siempre comete errores o deja de lado porque no lo recuerda, afortunadamente, personas que son muy valiosas. Y nombrar 5 personas de las miles que yo he conocido, o de las cientos de personas muy capaces, la verdad es que allí sí te presento excusas. ¿Cómo ves el tema de la discriminación racial? Sin volvernos políticos, sin ahondar mucho, ¿cómo lo ves? Para esto no se necesita ningún acento político. Este es un país discriminador por la formación que tenemos, sobre todo en la costa norte. Costa norte, donde las personas mestizas, las personas mulatas no se consideran negros. Ese es uno de los problemas que tenemos. Acaba de pasar el domingo pasado, un muchacho que juega fútbol, que es de la costa norte, le llama esclavo repetidamente a un rival dentro de la cancha que aparentemente tiene la piel un poco más oscura. Eso es ignorancia. Tenemos una educación bastante precaria
sin tener la ubicación dentro de la sociabilidad o dentro de la sociedad natural, del conocimiento pleno por saber quiénes somos, ni de dónde venimos. Somos un país triétnico, donde es bien difícil que no tengamos mezclas de las otras razas, pero nos han enseñado a no entender que la variedad, ¿no es cierto?, que la multiplicidad de etnias es lo que nos hace mucho más ricos, las regiones, la diversidad, y entonces, en vez de hacer de eso una fortaleza, hemos aprendido de la sociedad colonial a discriminar. Recuerde que en la sociedad colonial nos dividieron en muchas etnias, ¿no es cierto? Entonces había el mulato, el sambo, el cuarterón, el octavón, perdón, bueno, tantas cosas. Y no hemos salido de eso porque el avance social de Colombia por la falta de una educación adecuada es muy sencillo. Tanto que nosotros participamos en las pruebas internacionales de conocimiento y siempre quedamos de último en comprensión verbal, en la lectoescritura, porque ni siquiera alcanzamos a leernos. Hay quienes leemos por lo menos un promedio de libros bien significativos y hay quienes no se alcanzan a leer un libro ni han leído un libro en su vida. Y esto es una promoción que responde a una responsabilidad a la formalidad de la educación que no ha sido la más conveniente. Pache, en términos futbolísticos, ¿cómo se preparan, ahora que lo estás mencionando, cómo se preparan los jugadores en la previa a un partido? Porque bueno, físicamente es evidente, ahí no hay nada de discusión. Pero mira esto que estamos conversando, ese componente de formación, ese componente de humanidad, ese componente de conocimiento, ¿sí lo tienen en cuenta las casas deportivas para fortalecerlo en sus deportistas o simplemente se concentran en el aspecto físico y quizás psicológico para enfrentarlo a un encuentro deportivo? En el Mundial de Rusia, en las conferencias a las que a mí me gusta asistir, porque paralelamente a todas estas cosas hay por supuesto un desarrollo de la participación de la intelectualidad en la práctica del deporte. Una de las cosas que más se discutió o que se convirtió en elemento nuevo del conocimiento de la práctica del deporte fue la neurociencia aplicada al deporte. En este sentido se ha venido entendiendo que es muy importante que el deportista no solo sea el jugador diferente que tiene condiciones diferentes o condiciones excelsas para la utilización del músculo, sino que además tenga como persona integral un conocimiento de la causa del deporte y de la sociedad para convertirse en una persona integral que se convierta en un ejemplo o en un precedente también dentro de la práctica del deporte. Pero es que además esto se entiende como la facilidad que tiene el técnico, que al final es un docente, de poder explicar qué es lo que quiere y poder ser entendido, que el deportista digiera perfectamente qué es lo que se necesita. Y se ha promovido, porque es una promoción internacional, que el deportista no solo sea un gran deportista en la práctica en sí del deporte, sino que sea una persona integral. ¿Y cómo ves, bajándolo acá a Latinoamérica, el ejercicio de esa práctica propuesta a nivel internacional? Es muy difícil, es muy difícil que se produzca este tipo de cosas al ritmo que lo están haciendo otros países, porque estamos quedados. Nuestra capacidad de desarrollo y en el deporte mucho más está a leguas o a kilómetros de la forma como se vienen desarrollando. ¿Qué es lo que ha permitido que la gente entienda ciertas cosas y que se produzca una nivelación de la práctica del deporte? Las formas de comunicación, la televisión, los medios. Pero de allí a que decididamente nosotros hayamos emprendido paralelamente una formación mucho más integral del deportista en Colombia, todavía no hemos llegado a este punto. ¿Y ellos lo manifiestan? ¿Son conscientes que requieren también esos componentes adicionales? La dificultad está en cómo hacer, en cómo crear las condiciones. Hoy los deportistas en Colombia son prácticamente generación espontánea. Comienza con la casa, comienza con el papá, el entusiasmo de una persona que quiere enseñar y que se gasta lo poco que tiene armando un equipo de fútbol para hablar del fútbol. Despedimos este diálogo con Luis Francisco Pache Andrade. Gracias por estar
en Orgullosamente Caribe. Me complace sobremanera saludar a Isa y su programa Orgullosamente Caribe. Muy complacido de haber estado en este programa. Abrazo fraterno para todos. Orgullosamente Caribe. Una mirada global a los temas que son tendencia en nuestra región. Conduce Isa Severiche. Orgullosamente Caribe.